Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. David Robles. Ponemos la cuenta atrás en el marcador de La Voz de tu Vida, a puntito ya de alcanzar las 100 entrevistas publicadas desde que estrenábamos a junio de 2020. Quizá uno de los podcasts, no sé si más relevantes del doblaje en España, pero sí con mayor repercusión. Y alguno podría decir que, oye, a estas alturas nos hemos quedado sin ideas, sin actores a los que entrevistar, pero ni mucho menos, ¿no? De hecho, hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nos encontramos con uno de los mejores actores de Madrid, probablemente top 3. Y yo creo que sobran las presentaciones y me gustaría dar la bienvenida en este caso a David Robles. David, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Encantado de tenerte con nosotros y me gustaría ya lanzarte la primera pregunta para que respondas como más sientas. En tus propias palabras, ¿cómo te describirías a ti mismo? ¿Quién dirías que es David Robles? Bueno, pues David Robles es una persona normal y corriente como todo el mundo, padre de familia, que ha tenido la suerte de toparse en su vida cuando era niño con Salvador Arias y que le enseñó el mundo mágico que nadie sabía que estaba ahí detrás. Sí. Cuando las redes no existían y simplemente todo el mundo pensaba que Clark Gable hablaba perfecto castellano y Humphrey Bogart y todo esto, entonces era algo muy asumido por todo el mundo y entré en un trabajo que es maravilloso. Todos los días es distinto y bueno, que tengo la suerte de eso, de como decía que él, no trabaja en algo que te gusta y no trabajar un solo día en tu vida, pues Sí. pues algo así ocurre. Qué bueno. Oye, decías que te topaste con Salvador Arias. ¿Tú de pequeño ya querías ser actor igualmente o surgió de repente así? No, surgió porque, bueno, yo era un niño más que iba a su colegio, a su EGB entonces, y nunca me había planteado, ni en mi familia existía ningún antecedente de actores o alguien dedicado a la farándula en general. Y bueno, fue un poco por eso, las cosas de te dejas llevar. Lo conocí a través de mi madre. Tomaban café juntos en un bar cerca de una tienda que tenía mi madre, Las Tejas, que habrá todavía muchos que se acuerden de ese bar. Y pues eso, un día que ya no había colegio por la tarde, Salvador se iba a dar clase, yo estaba allí con mi madre por culpa de una intoxicación en mi colegio. Anda. Que dejé de ir al comedor los últimos días del curso y Salvador se iba para allá. ¿Te apetece venir a ver cómo es esto? Bueno, vale. Una vez estaba allí, pues viendo con un proyector de 16 milímetros, todo a oscuras, lleno de humo, porque entonces se fumaba en todas partes. Sí. Y cuando estaban... ¿Te apetece salir a...? Bueno, vale. Hice mi primer take, doblando a un cura, casando a Crystal y Blake Carrington en Dinastía, un cura de 70 años con una voz de un niño de 12. Y dijo, oye, Salvador, pues podrías hacer esto, ¿quieres venir a clase? Bueno, vale. Y a los 3 meses pues estaba con Luis Carrillo haciendo mi primera convocatoria. 3 meses, fíjate. A mí me gusta en este programa reivindicar a aquellos profesores, en este caso Salvador Arias, porque ha creado, gracias a su escuela, una generación de actores, de varios de los mejores actores de Madrid, ¿no? Entonces, creo que es digno de un mérito tan importante porque algo haría bien, está claro. Porque si te sale uno bueno de 100, pues bueno, ha tenido suerte, pero si te salen tantos y tan buenos, porque yo al principio me gustaría rectificar una cosa que he dicho. He dicho que eres top 3 de Madrid, pero creo que eres top 3 de España ahora mismo, David. Y eso yo creo que, aparte de ti, habla también muy bien de él. Pues
Gracias, luego te pago lo tuyo. Sí, no, El Salvador es que, aparte de lo que era, pues lo que es la técnica de doblaje, ¿no? O sea, a fin de cuentas somos actores de doblaje o actrices de doblaje. La primera parte es quizá en la que Salvador hacía más hincapié, en la parte de actor. Yo recuerdo que sus clases, los martes y los jueves, había lo que él llamaba interpretación, que era salir allí delante de todo el mundo y decir poesías o hacer pequeñas horitas de teatro entre meses. Y ahí es donde realmente aprendías el valor de la palabra. Porque, bueno, la técnica, la sincronía, el entrar en su sitio, el cazar labiales, todo eso es una técnica. Pero a la hora de decir las cosas de verdad y reconocer cuando alguien lo dice de verdad y cómo lo dice, que yo creo que es una gran base de nuestro trabajo, es escuchar el original, reconocer lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, que nos llegue y devolverlo, pero ya en nuestro idioma, ¿no? Esa es un poco la base para que cuando tú mires a los ojos al personaje y escuches lo que sale por los bafles, te lo creas, te cuadre y no te cantes. Es la base. Desde luego. Oye, te topaste con la escuela de Salvador Arias. La primera vez doblas a una persona mayor, tú con 12 años. ¿Ya en ese momento sientes que el doblaje es algo especial? ¿Te enamora, flechazo o es algo paulatino? Es un poco a poco, realmente, porque bueno, vas viendo y sobre todo es el ir viendo, pues eso, yo cuando salí, Ramón Langa estaba allí todavía, estaba saliendo de la escuela. Qué bueno. Y veías a gente que luego han sido compañeros y que estuvieron en la escuela. Y Gloria Núñez, por ejemplo, era compañera mía de clase. Y poco a poco pues ibas viendo y sobre todo te ibas... Pues claro, yo siendo tan pequeño, todo lo que había en la escuela no había ni un niño. O sea, yo creo que también esa fue un hándicap y una ventaja, porque el hecho de tener que hacer de gente más mayor, hacer de mujer, hacer de hombre, hacer de abuelo, hace que tengas que sacar tu parte más de actor, más que de doblador, Sí. en el sentido de la técnica, ¿vale? Para que eso tenga un poco de sentido. Y según ibas viendo y bueno, íbamos dando clases y viendo cómo aquello iba cuadrando, ¿no? Empezaba a sonar a que salía de la pantalla y no salía de nuestras bocas. Entonces ahí vas dándote cuenta de la magia que es esto. Y entre eso y luego las clases de interpretación, pues eso, que tenías actorazos. Yo recuerdo ya cuando entró después que más tarde que yo, pero Adolfo Moreno, escucharle en clases de interpretación era maravilloso. Pues ya te digo que estamos acostumbrados a escuchar en la pantalla, pero encima de las tablas es un monstruo también. O sea, esa es yo creo que la gran diferencia entre otras escuelas y la escuela de Salvador, que estaba basada en un actor de teatro de toda la vida, actor de doblaje de toda la vida, director de doblaje, y que sabía de qué estaba hablando y sabía cuál era la parte importante. Está claro que es ser actor. De hecho, me parece curioso, hablabas de que eras muy pequeño, hablabas de 12 años, a los 3 meses entras. Yo creo que fuiste de los primeros, o si no el primero niño, porque claro, en aquella época, no sé si estaba ya Naranjito, a los niños del cine los doblaban mujeres. Entonces, Sí, claro, lo que pasa es llegasteis... que Rafa es un poco mayor que yo. Claro, Pero yo recuerdo estar en el jugar con Rafa muchas veces en el bar, porque era de los más jóvenes, ¿no? Y luego pues eso, con Javier Balas, con Pinillos, con Claudio, con Roberto Cuenca Jr. O sea, fuimos una generación que entramos más o menos todos por la misma época, unos más pequeños, otros más mayores, sí. pero casi de la quinta, como el que dice. Y
compartimos muchas horas, porque entonces no es como ahora que todos grabamos solos, en banda, tienes tu hora, entras, haces lo tuyo y te vas. Entonces era horas y horas en el estudio y compartimos muchos momentos con toda esa gente, y fue eso, pues te estoy hablando del año 84, o sea, anteayer. Entonces esa época fue cuando empezaron a doblar a los niños y a los adolescentes, niños y adolescentes. Y niñas y adolescentes. Sí, no, que desde luego que cambiasteis la forma de doblar. ¿En algún momento sentíais como, claro, porque ya después de muchos años asentadas, había actrices que el grueso de su trabajo era en doblar a niños? ¿Os sentíais un poco, os hacían ver que estabais desplazando a una generación o no había esa sensación? La mayoría no. Algún caso sí que yo tampoco lo notaba. Yo soy muy torpe para estas cosas y me doy muy poca cuenta de las cosas. Pero sí que me dijeron, no, pues no sé quién, sí que un poco de ojeriza parece que os tenía, ¿eh? Pero en general no, porque, vamos, yo recuerdo en Daryl con Selika Torcal, haciendo ella mi compañero de aventuras y yo al chaval protagonista, y sin ningún problema. O sea que muchas veces no era un poco como ocurre ahora, que es no queremos niños porque hay temas de permisos y claro, hasta que no terminan el cole no pueden venir, y no queremos niños que lo hagan todo mujeres, o al revés, no queremos mujeres, queremos autenticidad, todo niños. Entonces no había ningún problema en mezclar gente de toda la vida o mujeres que llevaban toda la vida haciendo niños de una forma maravillosa, y los que estábamos entrando. Porque además, claro, también es una época muy corta. Si fuéramos niñas seguramente hubiese sido más tiempo el que hubiésemos coincidido en cuerda, pero siendo niños enseguida 2-3 años y ya te ha cambiado la voz. Y entonces también el ritmo de trabajo era otro. Desde luego. Vamos a volver, David, a esos inicios. Nos contabas que tu primera convocatoria profesional te la da Luis Carrillo. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Si ahora mismo, no sé, ponte que cierras los ojos y te imaginas allí otra vez en la sala. ¿Estamos hablando de Sincronía, puede ser? Sincronía, efectivamente, sala 4. Fíjate. Al fondo. ¿Y qué recuerdos Pues, la primera vez que te enfrentas a un tech ya profesional? Pues en principio, claro, el ser tan pequeño no te da esa responsabilidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Era, bueno, pues he cambiado de un sitio a otro. Luis siempre fue un amor conmigo, y eso que tenía fama de ser muy duro, Sí. pero conmigo siempre, vamos, me trató con el máximo cariño y respeto. Él vivía en Ciudad de Los Ángeles, en el sur, yo vivía en el norte, y muchas veces cogía su 600 y me llevaba a mí a mi casa y luego se iba él a la suya, haciéndose otros 30 kilómetros seguramente. O sea que fíjate tú cómo me trataba a mí. Y sí que recuerdo, porque de Luis aprendí muchísimo, que empecé a hacer una película protagonista. Empecé con un protagonista que Curioso. terminé agotado, y haciendo unos takes que no empezamos por el principio de la película. Él me iba contando cosas y yo no le entendí. En esos primeros takes, tal, esto tal. Y según fui haciendo la película, luego volvimos por detrás y llegamos a esos primeros takes y le dije, por favor, ahora que lo entiendo, déjame hacer estos que me decías, que ahora ya sé lo que quieres decir, y que no lo entendía. O sea que sí que, vamos, lo recuerdo con un cariño enorme. Bueno. Estaba pensando, claro, tan jovencito, ¿cómo se compagina eso con el colegio, con el instituto? Si no recuerdo mal, creo que fue Tribaldos el que me decía, yo recuerdo a David Robles siempre en la sala estudiando, muy laborioso él, pero entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Sí, pero bueno, entonces no había ni permisos ni nada por el estilo. Ahora están un poco más protegidos, porque bueno, si pides permiso te lo dan, y hoy en día
ha cambiado la cosa y pueden trabajar, bajo mi punto de vista, incluso demasiado. Yo que mis hijos también están siguiendo el camino, sobre todo la pequeña Laira, que es un crack la tía. Sí. Pero intento que trabaje lo menos posible y también seleccionar, porque si no, al final no aprenden y se aburren. Porque si te metes en trabajos que son, venga, hacer takes y no los disfrutas, pues al final no ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que te enganche y te enamore. Entonces nosotros no teníamos esa cortapisa de necesitamos un permiso. Era, oye, a las 8. Y a las 8 de la mañana te ibas. Y luego yo, si terminaba pronto, me cogía el metro y me iba a mi clase. Y si no, pues perdía ese día de clase. Entonces, bueno, pues era coge apuntes y efectivamente tirado en la sala con los apuntes porque entonces eran jornadas muy largas y no estabas todo el rato trabajando, con lo cual te quedaba mucho tiempo libre para entre medias poder ir compaginándolo de una manera, bueno, que si tienes un poquito de voluntad, pues puedes hacerlo. Está claro. Oye, nos hablabas de tus hijos, creo que son 3, si no me equivoco. Uh-huh. Claro, tú has tenido el ejemplo de probablemente la mejor escuela o una de las mejores, vamos a decirlo, que ha habido quizá en toda la historia de la profesión del doblaje. Uh-huh. ¿Tus hijos han ido a la escuela o les enseñas tú? No, han ido a la escuela. Han estado en la escuela de Lorenzo, de hecho. Porque en casa del herrero, cuchillo de palo, ya sabes. Sí. Y bueno, pues y donde hay confianza de asco, con lo cual cuando están conmigo es un poco más complicado que te hagan caso en un momento dado. Y pues al final dije, mira, voy a dejarlo esto en manos de profesionales. Y aproveché, de hecho yo estuve dando clase donde Lorenzo, mientras ellos recibían clase en otro aula, yo daba clase a los mayores. Muy bueno. De hecho, Lorenzo viene también de la otra gran escuela de esa época en Madrid, que es la escuela de Parla del teatro de Roberto Cuenca Padre. Uh-huh. Y yo creo que eso también se lo he dicho a él o a todos los que han pasado por aquí, que vinieron al programa de esa escuela. Y yo creo que ahí también se nota la parte actoral, ¿no? En la que incidía Roberto, como en su día Salvador Arias. O sea que yo creo, sinceramente, que la elección de la escuela no podía ser más acertada. Sí, no, sí, ya te digo que la gente pues eso, que es capaz de crear un personaje, es capaz de copiarlo. Que a fin de cuentas es lo que hacemos, realmente estamos copiando una actuación. Y siempre lo digo, es muy, muy divertido y yo creo que se aprende mucho viéndonos cuando alguien va a una sala, siempre con discreción, mirarnos a nosotros en lugar de mirar a la pantalla. Sí. Porque muchas veces hacemos un poco de ejercicio de espejo, te mueves igual que el otro, si dice otro ven, haces ven con la mano, se da un golpe en algún sitio y te echas la mano donde se ha dado el golpe el actor, porque al fin estás haciendo la misma secuencia, tratando de moverte lo menos posible y en directo para que suene igual. Esto lo digo siempre, si intentas decir sí moviendo la cabeza diciendo no, te lo tienes que pensar. Sí, es verdad. Pero si mueves la cabeza diciendo no, lo primero que te sale es no. Entonces, si te mueves como se mueve el actor que está en la pantalla, si gesticulas, si le miras a los ojos y digamos que empatizas con él, vas a sonar como él. Desde luego. Mira, me gusta el ejemplo de asentir o negar, ¿no? La verdad es que sí, decir no mientras mueves la cabeza sintiendo es muy complicado. Que lo prueben los oyentes en casa, seguro que es algo que hemos probado todos muchas veces, pero es muy complicado y al final meterte en el alma del personaje está claro que influye. David, hablando de sacabas el tema de ir de oyente. ¿Recuerdas tú ir de oyente en aquellos años? ¿Recuerdas de quién tuviste la suerte de aprender? Porque claro, entraste en una época en la que el doblaje en España... Bueno, ir de oyente como tal no lo he hecho. De hecho, pruebas, aparte de las que se hacen ahora, que se siguen haciendo, para la última de DiCaprio que sale este viernes, también se hizo prueba. O sea que todas las
las pruebas son esas, pero prueba, hice una vez con Carlos Revilla en Tecnison Antiguo, cuando estaba en Alcobendas, Sí. y ya. Y ir de oyente, pues tampoco, porque, claro, si no estaba trabajando, pues tenía clase. Entonces no tenía esa opción. Pero sí que es cierto que es algo que además echo de menos en las nuevas generaciones, Sí. que hacíamos muchísima sala. Es decir, tú llegabas allí, estabas ahí a las 8 de la mañana, a lo mejor hacías tu take, Said, aquí, Said, ¿quiere taxi? Y ya hacías tu take y ya hasta las 11 a lo mejor no tenías nada que hacer. Y te quedabas en la sala pues viendo a Pedro Simpson, a Guardiola, a Simón Ramírez, a Celia Rubia, o sea, a los monstruos, y te quedabas allí viéndolos y aprendiendo y viendo. Porque yo recuerdo que en la escuela, también lo decía Salvador, que no se aprende solo cuando sales al micrófono, sino que cuando sale el compañero al micrófono tienes que ver qué es lo que ha hecho bien y descubrir qué es lo que ha hecho mal. Porque si sabes lo que ha hecho mal, cuando tú lo hagas mal, también te darás cuenta. Entonces, esa parte de hacer sala y quedarte a ver cómo graban los compañeros, y además si tenías la suerte de tener a monstruos Sí. como teníamos nosotros, pues o sea, sería desperdiciar el tiempo si no hubiésemos estado en sala. Claro. Oye, hablabas de Leonardo DiCaprio y me gustaría contar una cosa. Bueno, me gustaría explicarme, ¿no? Porque nosotros, bueno, en el podcast intentamos tomarnos un poco en serio la profesión del doblaje, pero en las redes sociales a veces, bueno, pues intento ser un poco más gamberro, ¿no? Por lo menos hacerlo más divertido. Y tenemos una sección que es el confesionario, que de vez en cuando los seguidores de sobre todo en Instagram, me ponen preguntas anónimas y, bueno, un poco me tiran de la lengua, me hablan de opinión y me preguntaron en su momento, hace muy poco además, que cuál era mi voz favorita para Leonardo DiCaprio. Y yo dije Luis Posada. Y me expliqué. Dije, oye, es Luis Posada no porque David sea mal actor ni sea peor, simplemente porque es la primera voz que yo he escuchado. Entonces, muchas veces gana la nostalgia o gana ese primer recuerdo que tienes, que fue en Titanic. Cuando a ti te asignan a Leonardo DiCaprio por primera vez, un actor que ya tiene una voz conocida, consolidada, ¿a ti en algún momento te da el miedo de decir, coño, es que por muy buen actor que yo sea, a la gente le puede chirriar? ¿O no? Tú, para ti es un actor más y tú tiras para adelante. Bueno, yo de hecho, si no recuerdo mal, hablé con Claudio. Oye, porque a mí me llamaron Tecnison, Sí. un tráiler. Vale, pues voy. Y cuando llego ahí digo, coño, si este es DiCaprio. Y dije, oye, tal, digo, ¿qué hago? ¿Llama a Luis? Le digo y tal, porque claro, a mí lo que me explicaron es, no, es que en Estados Unidos están más preocupados con el Match Voice que otra cosa. Y claro, allí no tienen ni idea ni quién soy yo, ni quién es Luis Posada, ni quién es Roger Hernández, ni quién es Ramón Langa. O sea, allí, claro, al señor Freddie Smith, que está allí, ¿qué va a saber de nosotros, no? Apenas nos conocen aquí, más que los fans, como para que nos conozcan allí. Y más cuando tienen tropecientos países y no nos van a conocer. Entonces ellos querían escuchar una prueba, porque sí que están un poquito... la técnica, desgraciadamente, nos ha llevado primero a grabar en banda, porque si, como todos los sistemas de audio de ahora son 5.1, 7.1, Dolby Atmos, etcétera, etcétera, si tú estás por la derecha y tu compañero está por la izquierda, tú tienes que sonar por el bafle de la derecha y el compañero por el bafle de la izquierda. Como si grabamos juntos no podemos separarlo, pues grabamos por separado y a cada uno lo paneamos, lo llevamos al bafle que es. Y pasa lo mismo con, antiguamente, el soundtrack, es decir, los tiros, las músicas, los disparos, la puerta del coche que derrapa. Cuando mezclaban aquí en España, pues bueno, sí, la voz no se oía mucho, se bajaba un poquito y se entendía mejor. Sí. Pero llegó un momento en que el soundtrack o banda internacional era intocable. Entonces, claro, ese soundtrack está perfectamente calibrado para la voz de ese actor. Entonces, si tienes un match voice igual, vas a tener más posibilidades de que la mezcla sea mejor que si tienes una voz más grave o más aguda, porque habrán hecho el hueco en las frecuencias de la voz para el actor original
Y si tú tienes esas frecuencias más graves, pues a lo mejor tu voz se va a empastar con el bajo de la música o con los golpes o con otra cosa. Entonces, ahora buscan mucho eso que llaman el match voice, que la voz del actor de doblaje sea lo más parecida a la voz del actor original. Y es lo que hicieron en su momento. De todas formas, yo siempre he dicho que yo no soy la voz de DiCaprio, que yo no soy la voz de Jamie Dornan o de Freddie Highmore. Yo soy la voz del personaje que ha hecho DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Soy Jordan Belfort. Claro. O soy Sean Murphy. Porque no me veo doblando a DiCaprio en El Renacido. O sea que ahí no lo doblé. No, claro. De hecho, igual que he dicho lo de antes, que yo elegiría a Luis Posada por asociación de recuerdo, ahora mismo, habiendo visto El Lobo de Wall Street, se me haría raro escuchar a DiCaprio con otra voz que no fuera la tuya. Es decir, es un poco también extraño todo esto, ¿no? Pero ya te digo que depende del personaje. Claro. Yo, ahora, en Los Asesinos de la Luna, está De Niro y no dobla a Solans, porque no ha querido Scorsese. Le mandaron las voces y no. Y sin embargo lo escuchas a Manolo y está fantástico igualmente. O sea que te choca la primera vez que lo escuches, ostras, no es Ricardo. Pero luego ya enseguida es cuestión de ser actor. Desde luego. Enseguida lo que escuchas, lo que te decía, lo que escuchas te cuadra con lo que ves y te olvidas. Está claro, que sea Manolo, Ricardo, sea David o Luis, sois los cuatro tan buenos actores que en ese caso pues no hay ningún problema. Cambiando de tercio, David, me gustaría preguntarte una cosa, porque claro, dices que es difícil, que no has querido guiar mucho a tus hijos, bueno, salvo algún pequeño consejo en la profesión del doblaje. Cuando tú dabas clases en EDM, ellos recibían clases de otro profesor en otro aula. Uh-huh. Pero si tuvieses la oportunidad de darles un consejo o darles un consejo a los actores y actrices que se están formando, que están dando sus primeros pasos, ¿cuál crees que es el mejor consejo que podrías darles a día de hoy? Yo lo he hecho, de hecho, cuando he dirigido, muchas veces, sobre todo cuando hay frases cortas, primero, un refrán muy antiguo de teatro, que es que a papel sabido no hay cómico malo. O sea, si te aprendes el texto, no te vas a... Es difícil, porque primero vas a estar pudiendo mirar al muñeco todo el rato, que es la base de esto. Porque si no, lo estamos diciendo y esperamos que lo que decimos esté quedando bien, porque no le estamos viendo cómo está quedando. Y luego que cada take es una pequeña historia. Es la forma más sencilla de aprenderse un take. Un trocito. Tú cuentas que... Hola, cariño, ya estoy en casa. ¿Qué tal el trabajo? Bien, bien, bien. ¿Qué hay para cenar? Macarrones. Estupendo. Pues es una historia en la que tú llegas, dices que has llegado, cuentas cómo estás en el trabajo, preguntas qué hay de cena y te parece estupendo. Y tienes un planteamiento, nudo y desenlaces. Una pequeña obra de teatro que te va a ayudar, porque yo cuando dirijo no suelo ser un yihadista del texto. O sea, a mí me importa que me cuentes la historia. Y si me cuadra como me la cuentas, me da igual que en vez de nunca digas jamás. Si cuadra de boca y está bien dicho, estupendo. Eso por un lado. Y luego, en frases cortas, mirar a los ojos. No a la boca. Si está bien ajustado, va a cuadrar. Sí. Con lo cual, mírale a los ojos y si cuando le miras a los ojos no sientes cómo lo ha dicho él, algo falla. Y si lo sientes, lo vas a decir como él. Es un poco de empatía. Está claro. Decíamos al principio, y lo venimos defendiendo a lo largo de toda la entrevista, que eres uno de los mejores actores de doblaje que hay en toda España. De los mejores actores en general. Y eso significa que muchos de tus compañeros aficionados te admiran como actor. Pero ¿a quién admira David Robles? ¿O a quién de tus compañeros dirías que te gusta más? Es difícil porque
probablemente se te ocurran varios, ¿no? Pero si pensaras en uno solo, Simón Ramírez era un genio. O sea, Félix Acaso, Luis Carrillo. Es que quizá de los antiguos tenías mucho que aprender. Entonces, no hay uno solo. Y Celia Onrubia era maravillosa, como sonaba, era... sí. O sea que es complicado el decir a quién admiras o a quién... Porque además una de las cosas importantes quizá de ser actor de doblaje es que no tenemos que tratar de imitar a nadie. Porque lo bonito es que seas diferencial en algo. Que seas tú mismo, que tengas tu forma de decir, que tengas tu forma de tartamudear o cualquier cosa. O sea, que cuando alguien te escuche, diga, hostia, mira, esa forma no la había escuchado. Esa forma es suya. O no sé, cualquier cosa. Entonces, admirar, evidentemente, tenemos grandísimos actores en España y cualquiera que sea capaz de sorprenderte, con eso es suficiente para admirarlo. Es verdad. Porque muchas veces, como director, cuando tú estás ajustando y sabes el reparto que tienes y conoces a tus compañeros, más o menos te imaginas cómo lo va a decir. Cuando llega la hora de grabar y tal y como lo habías pensado tú, no lo hacen así, sino que te dan una vuelta de tuerca y te lo hacen de otra forma y dices, ostras, pues mira, yo lo había pensado de la forma estándar tuya, pero me acabas de sorprender. Ese es un buen ejemplo de alguien que sigue tratando de aprender día a día. Completamente de acuerdo. David, no me gusta mucho hablar de personajes, hemos hablado de Leonardo DiCaprio, bueno, de actores, porque me gusta profundizar más en vuestra historia, pero de todos los personajes o actores que has doblado alguna vez, ¿cuál te ha gustado más o dónde te has visto más identificado a nivel interpretativo, quiero decir, en el aspecto artístico que digas, me encanta haber doblado esto o creo que he estado especialmente bien en este trabajo? Esto es a quién quieres más de tus hijos. Sí. Es muy difícil decir. O sea, DiCaprio es espectacular porque es que lo hace todo y todo bastante bien, por no decir muy bien. Le he ido viendo crecer también como actor y viendo cómo iba captando, igual que lo que decía yo, de ir cogiendo de otros compañeros cosas y recursos. Él lo ha hecho y tiene gestos ahora de Nicholson y cosas que dices, qué jodido, mírale. Entonces, en ese sentido, es muy versátil. O sea, en El Lobo me hizo desplegar todo lo que tenía yo. Ya ves. Yo le habría dado el Oscar a él, ¿eh? Sí, seguramente. Pero luego ahí, o sea, tengo cariño a miles de personajes. El año que hice El Lobo hice también el Dallas Buyers Club, a Jared Leto, un papel más pequeño, pero también más complicado. Porque en el otro era, pues eso, es un poco desplegar todas tus armas y todos tus trucos y todas tus recursos y seguirle. Básicamente, es decir, bueno, al principio decía, como grabamos primero toda la parte del off, fui pasando por toda la película. Iba viendo cosas que hacía y decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, no era como, voy a hacer aquí como que me he puesto malo y que me sustituyan porque no sé cómo voy a llegar aquí. Y al poco tiempo, no sé si antes o después, creo que después, hicimos el Dallas Buyers Club a Jared Leto y era totalmente distinto y simplemente la escena en la que se rompe y era tener que estar contenido, pero a la vez, o sea, me parecía más complicado eso. O con Giovanni Ribisi no me acuerdo cómo se llama en español, The Other Sister, que estaba con Juliette Lewis, haciendo de unos chavales con una discapacidad. No me acuerdo. Sí, era una película
además de las primeras que hicimos que había que hacer en banda, que fue un poco locura. Y lo mismo, ¿no? Tienes un personaje en el cual tienes que estar ahí sin caer en el tópico, sin caer en clichés. En Powder, Pura Energía, 3/4 de lo mismo. En Shine, que hacía yo al personaje de adolescente, y José Luis Gil lo hacía de mayor, con todas esas cosas. Sean Spencer, el Good Doctor, o sea, ese tipo de personajes que requieren más de actuación, quizá son un poco más reto y llenan un poquito más que yo qué sé, un policía cachas que se dedica a resolver todos los crímenes y que muy listo. Sí. O sea, que yo creo que esos son el tipo de personaje y el tipo de interpretación que nos gusta a todos los actores. Desde luego. Yo sé que Pilar y yo coincidimos mucho en un personaje tuyo porque nos gusta la serie, que es Cole Michelson, no sé si lo recordarás. Sí, siempre gano a Nate Buzolik. Sí. En originales y en crónicas, sí. Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, ¿no? Es un personaje que también mola, porque es muy, muy bandarra, muy pasado, muy sí, así. es muy divertido. Y luego tiene su corazoncito y tiene su... Pero claro, ya te digo que es más estándar, Sí. más galancito, entre comillas. Es como hacer de malo. Es mucho más divertido hacer de malo que hacer de bueno. Desde luego. Entonces cuando te toca el malo dices, ¡ole! De hecho, si no me equivoco, a él, incluso al de The Good Doctor, los has conocido en persona, ¿puede ser? Sí. En la, no sé si la segunda, tercera temporada, para el episodio final, vino aquí y lo conocí. Empezamos hablando él en español, yo en inglés. Al final decidimos cambiar las tornas, es decir, nos entendemos, tú háblame en inglés que yo te entiendo sí. y yo te hablo en español que tú me entiendes. Y él, como les pasa a la mayoría de los actores americanos, ¿no? Tienen mucha curiosidad por cómo se hace esto, porque ellos no están acostumbrados a doblar como tal, cuando normalmente ahora se está haciendo un poquito más de doblaje en inglés, desde el éxito de La Casa de Papel sí. y cosas así. Sí que se está doblando al inglés, series que no son de habla inglesa, pero normalmente ellos pues lo más que hacen son los ADRs estos, porque ha habido un fallo de sonido y tienen que repetir una frase que no se ha grabado bien en el rodaje. Entonces le resultaba muy curioso, ¿no? Y tanto a Freddy como a Nate o a Jared Padalecki de Sobrenatural, pues cuando fui pues llevaba el portátil para enseñarles un poquito cómo era, porque seguramente no habían visto cómo sonaban en castellano. Claro. Y decían, uy, pero si los gestos también y las peleas y ¿cuánto tardáis en hacer esto? Pues media mañana. ¿Media mañana? No puede ser. Digo, sí, realmente un episodio de 45 minutos, nosotros tenemos medio capítulo, como el que dice, y en Sobrenatural tardamos eso de 8 a 12, 4 horitas, una cosa así, que tardábamos más o menos Claudio y yo. Y alucinan un poquito de cómo se hace, ¿no? Y cómo pueden sonar. Y de hecho tengo, pues eso, dedicado de Jan Somerhalder el gracias por hacer que se nos entienda. Qué bueno. Porque ellos entienden y saben que en ciertos países y con plataformas como Netflix cada vez más, en ciertos países su producto se ve gracias al doblaje muchas veces. Entonces ellos entienden que una forma de que su trabajo se vea valorado y continúe y crezca y sea reconocido también depende de las versiones extranjeras que hay pululando por el mundo. Está claro. Oye, para terminar, David, de todo lo que has conseguido al nivel profesional, ya más allá de doblajes y de personajes, ¿de qué es lo que más te hace sentir especialmente orgulloso? Pues no sabría decirte. Como mucho el que, pues eso, nosotros como actores de doblaje todos cobramos lo mismo. Eso es algo que, vamos, cobramos lo mismo. Supongo que saben un poquito cómo funciona lo del doblaje, pero Sí. la película está dividida en trocitos
y por cada trocito todos cobramos lo mismo. Evidentemente, si haces 3 trocitos, cobras 3 trocitos, y si haces 50 trocitos, cobras 50 trocitos. Entonces, mi caché realmente está en, pues eso, oye, llevo a la enana al colegio y hasta las 9:30 no puedo entrar. A las 8 no puedo empezar, yo empiezo a las 9:30, 10 menos cuarto. Ese es mi caché, eso es quizá un poquito el orgullo de decir, bueno, tengo un poco de cacheo o estoy un poco considerado, ¿no? Por lo demás, pues no sabría decirte. Bueno, Yo me considero como todos mis compañeros. pues estupendo. Pues David Robles, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, muchísimas gracias por compartir tu historia y tu experiencia, y por mi parte ha sido un verdadero placer conocerte más en profundidad. E igualmente, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti y hasta luego.